Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Les saludo a su hermano en Cristo Jesús, evangelista José Valentín Méndez Sánchez, aquí en la Iglesia de Cristo, la Luz del Mundo, Pentecostés. Una vez más, mis amados hermanos, amigos, en esta tarde quiero compartirle una poderosa palabra de Dios con todos ustedes en esta hora. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16, versículo 25, dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Quiero predicar bajo este tema en esta hora: el poder de la alabanza hacia Dios. Repito, el poder de la alabanza hacia Dios. La palabra de Dios dice en una ocasión que Pablo reprendió un espíritu de adivinación a una muchacha. Y por reprender el espíritu de adivinación, esa muchacha, dice la palabra, que se levantaron todos los hombres y lo metieron a Pablo en la cárcel, juntamente con Silas. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, mientras que ellos aún estaban en el profundo de la cárcel. Dice la Biblia que ellos se levantaban a orar a medianoche y también cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces, himnos, hermanos, representa la alabanza, la adoración al Señor cuando uno canta a Dios. Número 1. ¿Qué trajo el himno o la alabanza cuando Pablo cantaba en la cárcel? Dice la Biblia que hubo un terremoto. Y terremoto significa la gloria de Dios. Y dice la palabra, la alabanza, dice, sacudió los cimientos de la cárcel. Es decir, que los cimientos, los postes, las puertas que tiene la cárcel, cuando ellos cantaban ese himno o cuando ellos cantaban esa alabanza, dice la Biblia, dice que se movían los cimientos de la cárcel. Y además dice que cuando ellos cantaban el himno, cuando ellos cantaban la alabanza, dice la Biblia que abrieron las puertas de la cárcel. Posiblemente la cárcel tenía muchas puertas, pero cuando cantaban ellos himnos, la alabanza hacia Dios, dice que se abrieron las puertas de la cárcel solo. Qué interesante. Y además dice la palabra de Dios, se rompieron las cadenas a través de las alabanzas del himno que ellos cantaban. Pablo y Silas están en la cárcel, porque en ese momento a todos los carceleros se encadenaban, se amarraban los pies juntos. Más atrás dice que Pablo estaba en el cepo y estaba encadenado. Y cuando ellos cantaban ese himno, esa alabanza, los presos oían. Y dice la palabra de Dios que todas las cadenas que ellos tenían amarrados los pies se rompieron, se hicieron pedazos. Es lo que trajo la alabanza, el himno, cuando ellos cantaban, estaban en la cárcel. Hay otro ejemplo bíblico que yo quiero hablar sobre la alabanza. En el libro Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 14 a 15, sobre un teñador. Dice la palabra del Señor que un día el rey Josafat quiso consultarle al profeta Eliseo, pero Eliseo no habló así nada más, sino que él dijo: traedme un teñador. Y al tocar el teñador, dice la palabra que vino la voz de Jehová. Y el teñador significa también alabanza, un instrumento que se ejecuta, que se usa para adorar al Señor. Y dice Eliseo, mientras él tocaba el teñador, el poder de la alabanza con instrumento, la mano de Jehová vino a través del teñador. Eso significa que el poder de alabanza trajo la mano de Dios sobre Eliseo. Cuando Eliseo tocaba el teñador, dice la poderosa palabra de Dios que vino la mano de Dios sobre él. Eso significa un teñador, una alabanza
una adoración al Señor. Y hay otro ejemplo bíblico, mis amados hermanos oyentes, en esta tarde. La arpa de David. Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice la Biblia que un tiempo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, se había apartado de Saúl. Entonces dice la Biblia que vino un espíritu malo de parte de Jehová para atormentarle a Saúl. Pero ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios que buscaron a un hombre que sabe tocar la arpa. Y el que sabía tocar la arpa era único David. Cuando dice la Biblia que cuando trajeron a David con su arpa, dice la palabra de Dios, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Eso significa el poder de alabanza a través del instrumento. Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, es decir, que un demonio, no era de Dios. No era, hermanos, el Espíritu Santo, sino que ese espíritu, dice la Biblia, que atormentaba a Saúl. Pero cuando lo trajeron a David, cuando David tocó su arpa, dice la Biblia que David tuvo alivio. Tenía, hermanos, liberación. Ese es el que trajo el poder de la alabanza. Es el que trajo el poder. Mira, cuando David tocaba su arpa, dice la Biblia que el espíritu malo se iba de Saúl. Y Saúl recibía liberación, recibía alivio. Qué interesante, mis amados hermanos, el poder de la alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra. ¿Qué entendemos, mis amados hermanos, sobre esos históricos bíblicos? Es real, sobre la vida de Pablo y Silas, estando en la cárcel y cantaban himnos, cantaban alabanza a Dios. ¿Qué entendemos, mis amados hermanos, sobre el teñador que tocaba Eliseo y vino la voz de Jehová, o vino la mano de Dios sobre Eliseo? ¿Y qué entendemos sobre el arpa de David? Cuando David tocaba su arpa, dice que Saúl tenía alivio. Entonces el poder de la alabanza. Número uno, entendemos en su tiempo. Entendemos que sobre Pablo y Silas, a través de la alabanza, necesitamos traer la gloria de Dios a nuestra vida. Cuando tú cantas a Dios, cuando tú cantas himnos a Dios, tú traes la gloria de Dios. ¿Qué pasó en la cárcel? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuando ellos cantaban, dice que vino un terremoto. Y el terremoto representa la gloria de Dios. Cuando tú cantas una alabanza, cuando tú cantas un himno espiritual a Dios, viene la gloria de Dios sobre tu vida. Y tu vida es diferente. El problema es que nadie canta a Dios. Dios está dispuesto a recibir tu alabanza, tu himno. Dios está dispuesto para liberarte. Y a través de la alabanza eres liberado. Así pasó a Pablo y Silas en la cárcel. Dice la palabra, alabanza, hermano, sacude toda pereza, cansancio, tristeza, enojo. Cuando tú cantas una alabanza a Dios, te sacude toda tristeza, te sacude todo enojo. Todo lo que usted tiene, sea tristeza, aflicción, sea dolor. El poder de alabanza es muy poderoso con Dios. Cuando tú cantas un himno, cuando tú cantas una alabanza, tú mismo te das cuenta que tiene poder hacia tu vida, porque a Dios estás cantando. Cuando cantó Pablo y Silas en la cárcel, dice la Biblia que abrieron los cielos. En este tiempo, mis amados hermanos, para entrar en la presencia de Dios, lloramos. Hermanos, sentimos el fuego de Dios. A través de la alabanza,
muchas veces entramos en la presencia de Dios. A veces hay guerra en los espirituales, hay legiones. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha con carne y con sangre, sino contra principados, potestades, contra legiones. Y a veces, hermano, nuestra oración no llega al cielo. Pero cuando tú cantas una alabanza, se rompan las cadenas, se abran los cielos. Y eso es lo que necesitas para entrar en la presencia de Dios. Aprender a cantar himnos espirituales y alabanza al Señor. ¿Qué pasó más? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que rompieron las cadenas. Y ahora, cuando tú cantas una alabanza, cuando estás atado por el diablo, por los demonios, se rompen las cadenas a través de las alabanzas. Los demonios no resisten tu alabanza cuando tú cantas a Dios. Es lo que pasó Pablo y Silas cuando estaba en la cárcel. Cuando ellos cantaban, dice la Biblia que las cadenas se rompieron. Tú que estás atado por el diablo, tú que estás atado por los demonios, tú que estás atado por la tristeza, por aflicción, por tantas cosas de este mundo, necesitas ser librado. Te doy una palabra, canta una alabanza a Dios, canta un himno al Señor, cualquier sea, y te vas a dar cuenta que mismo cuando tú cantas una alabanza a Dios, te va a traer liberación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué entendemos sobre el teñador de Eliseo? Significa que a través de la alabanza, Jehová se glorifica. Viene la unción. Dios habla y se manifiesta. Hemos visto su gloria de Dios a través de las alabanzas. Hemos visto, hermanos, la manifestación de Dios a través de la alabanza. Por eso hay avivamiento, hay fuego, hay unción. Porque cuando tú cantas himnos de corazón espirituales a Dios, Dios no resiste tu alabanza. Dios desciende, Dios se para en su trono. Dios, hermano, por eso se manifiesta su gloria. Hay derramamiento en el Espíritu. Y eso es lo que trae el poder de la alabanza. Yo no sé por qué muchos hermanos o cristianos, cuando están en el culto, entraron en la iglesia, entraron en la puerta, afligidos. Y muchas veces, así cuando entraron, así salen. ¿Por qué? Porque ellos no cantaron una alabanza al Señor. Pero cuando tú cantas unidamente, tú mismo te das cuenta que eres liberado a través del poder de la alabanza a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La arpa de David, ¿qué entendemos? A través de la alabanza trae liberación. Los espíritus inmundos se van. Los demonios huyen. No resisten el poder de tu alabanza. Tú quieres ser liberado. Usa un instrumento. Quizá Dios te ha dado un talento de ejecutar guitarra, bocinas, trompeta. Usa eso como hizo David con su arpa. Usa eso. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué significa? Mira, David, hermanos, tenía un instrumento más, la flauta. Pero en este momento, si tú tienes una flauta, una batería, un teclado, un trompeta, ¿quién te impide cantar a Dios? Nadie te puede impedir. La alabanza trae liberación. Mira, hay gentes que entran en la iglesia o hermanos entran atados por el diablo, por los demonios. Hemos visto la gloria de Dios. Cuando se baja la gloria de Dios a través de las alabanzas, hay gentes que son liberados. Gente salen transformados dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un poder, hay en la alabanza. Tú que cantas a Dios, canta alabanza a Dios. Aunque otros te dicen que estás loco, tú no estás loco por Dios. Que no te impide, tú mismo te das cuenta, serás liberado a través de la alabanza. Cantando
a Dios. Ese es el poder que trae la alabanza, la liberación. Uno de los momentos que a veces yo batalla entrar en la presencia del Señor cuando oro. Pero a veces tengo que cantar una adoración sin música, sin alabanza. Cuando siente que después que yo canto, pues entra con Dios. Te doy una palabra. El poder de alabanza tiene cuando tú cantas a Dios. Y es lo que necesita Dios hoy en día. Que alguien se levanta a cantar himnos, alabanza, adorar su nombre. La alabanza tiene poder. Dios te bendiga. Esta es la palabra en esta tarde. Bendiciones. Atentamente, hermano evangelista José Valentín Méndez Sánchez, aquí en la Iglesia de Cristo, Luz del Mundo, Pentecostés. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esa palabra haya llegado en tu corazón. El poder de la alabanza. Bendiciones en el nombre de Jesús.